Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Lección número 5. La ira del amor divino. Versículo para memorizar: Salmos 78, versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La lección de esta semana concentra de manera clara lo que venimos diciendo desde hace 4 lecciones atrás, que la misericordia y la compasión de Dios tiene límite. El enfoque de este estudio está basado en el Salmo 78, en Mateo 21 y en San Juan 2. Vemos claramente que la ira de Dios es una expresión disciplinaria de su amor respecto del mal y del pecado. La respuesta de Dios al mal y la injusticia no es una iniciativa arbitraria, una iniciativa incontrolable o de venganza, sino que es siempre amorosa y firme. Su ira es una respuesta al pecado persistente que hace daño a su creación. Como tal, es otra expresión de su amor, ya sea para castigar a los malvados por sus pecados o para liberar a su pueblo de las garras de ellos. Las Escrituras, muestran que la ira de Dios se entiende mejor en cada contexto donde aparece, como en el Salmo 78, y a pesar de todas las señales y maravillas realizadas por Dios en favor de su pueblo, éste se olvidó de él y se volvió terco, rebelde e impenitente. La ira de Dios es vívidamente descrita en las Escrituras como una indignación amorosa y justa en respuesta a la operación y el sufrimiento de su pueblo. Dios interviene activamente para castigar el mal, ya que la bondad y el amor perfectos se sienten por nosotros, y ese sentimiento provoca en él una justa indignación al ver la injusticia y la maldad en el mundo. Su ira es la respuesta adecuada del amor contra el mal, que lastima y daña y destruye a sus amadas criaturas. En vista de la respuesta responsable de Dios ante la injusticia y el mal, ¿cómo debemos obrar para eliminar la injusticia y aliviar el sufrimiento de las personas? Así que 2 aspectos de esta lección. 1, que Dios manda su ira, como en el pasado, para defender a su pueblo de aquellos entes que quieren hacerle daño. Pero también, número 2, que Dios desata su ira sobre su pueblo cuando éste le desobedece y colma la copa de la paciencia de Dios. Punto número 1. Afligido por el mal. Al leer el Salmo 78, vemos una descripción de manera cronológica de la historia del pueblo de Israel y cómo Dios, con mano fuerte, una y otra vez, actuó poderosamente, derramando su ira sobre los enemigos de su pueblo. Pero en lugar de responder con fidelidad a Dios, a su Dios, se volvió en rebelión. Este pasaje muestra la respuesta de Dios a esas repetidas rebeliones de su pueblo, y en muchas de estas, Dios enviaba su ira usando otras naciones como su medio para poder castigar a su pueblo.
para poder traer su ira sobre su pueblo. Como por ejemplo al asirio, a los babilonios, que vinieron sobre su pueblo para poder traer una lección a este. Sin embargo, como hemos visto en lecciones anteriores, el amor de Dios por su pueblo era sin comparación, porque el texto de memoria de esta semana dice que Él, misericordioso, perdonaba la maldad de su pueblo y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo contra su pueblo. Sin embargo, esto pasó por muchos siglos hasta que llegó el momento de derramar su ira sobre su pueblo, y es que así lo hizo Dios. Punto número 2. Dios es lento en airarse. En el libro de Jonás, el capítulo 4, versículos del 1 al 4, vemos a Jonás un poco disgustado o muy disgustado por la clemencia, la paciencia y la misericordia de Dios hacia los ninivitas. Sin embargo, él mismo, Jonás, había experimentado el amor y la misericordia de Dios, dándole Dios una oportunidad más para seguir en su trabajo, en su obra. Esta lección hubiese sido objetiva para él. Sin embargo, cuando vio que Dios mostraba compasión con otros, él se disgusta. En Mateo capítulo 10, versículo 8, encontramos el siguiente pasaje: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así es. Si nosotros hemos recibido gratis por misericordia, ¿por qué no debemos también mostrar compasión hacia los demás? Pasamos ahora al punto número 3 de nuestra lección. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13, y Juan capítulo 2, versículos 14 y 15, nos hablan de la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo, y vemos allí el enojo divino en respuesta al mal. Por eso este punto se llama indignación justa. Saquemos una lección objetiva de este punto. No nos vayamos allá al tiempo de Jesús, sino que traigámoslo hoy a nuestros días, al pueblo de Dios hoy. Veamos una cita inspirada. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 415. Dice así: algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de serie de reuniones espirituales, y con eso apartaron las mentes del objetivo de las reuniones. Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de ministros o personas comunes, con un azote de cuerdas, lo mismo que cuando entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en la casa de Dios, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estos traficantes habrían podido aducir como excusa que el producto de los artículos que vendían sería entregado como ofrenda de sacrificio, pero en realidad su propósito era obtener ganancias y acumular dinero. Sí, mis hermanos, este es un punto por el cual la ira de Dios será derramada sobre su pueblo si no nos arrepentimos. El hacer de la casa de Dios un lugar común, no solamente vendiendo libros, lecciones de escuela sabática en sábado y dentro del templo, sino entre otras cosas. Así que mucho cuidado con esta lección objetiva para nosotros.
Pasamos así al punto número 4. Dios no se complace en afligir. Sí, a lo largo de la Biblia vemos la ira de Dios derramándose sobre aquellas naciones, pero también sobre su pueblo. ¿Pero qué? ¿Es porque Dios se complace? No, es porque la paciencia de Dios tiene límites. Y pensamos nosotros ahora, ¿hemos colmado la paciencia, la copa de Dios, de la ira de Dios? ¿Qué estamos esperando? Dice en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Mas ellos, o sea su pueblo, hicieron escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cuántos mensajes más necesitamos para arrepentirnos, reavivarnos y reformarnos, mis apreciados hermanos? Que Dios pueda ayudarnos, porque Dios es misericordioso y piadoso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Llegamos así al punto número 4, titulado Mostrar compasión. Y es que si comprendemos la compasión y el amor de Dios, nosotros debemos también mostrar compasión hacia otros. Deuteronomio 32, 35, Proverbios 20, 22 y 24, Romanos 12, 17 al 21 y Hebreos 10, 30, nos muestran a nosotros el principio que debe regir nuestra vida: no ser vengativos y no caer en esa tentación de vengarnos, porque como seres humanos, por naturaleza, tendemos a tomar venganza de aquellos que nos han ofendido. Pues si hemos de ser cristianos, dejémosle todo el juicio a Dios, porque nuestros juicios son injustos. Leemos, por ejemplo, Deuteronomio 32, 35. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es lo que escribe Pablo en Romanos 12, 19, citando Deuteronomio 32, 35. Ahora bien, un mensaje directo para la iglesia de hoy. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis hermanos y mis hermanas, todos, Dios ha mandado un mensaje para hacer una obra de reforma que empieza en la familia. Si este mensaje no logra hacerlo porque no es por el problema del mensaje, no, es el terreno, no es la semilla, tampoco el sembrador, es el terreno. Empecemos a trabajar en el terreno de nuestro corazón, de nuestra familia, para que el mensaje tenga un efecto. No sea, dice, que yo venga, dice, y hiera la tierra con maldición. Esa ira de Dios está demostrada en todos los profetas del Antiguo Testamento que marcan para este tiempo la ira de Dios. Uno de ellos es Ezequiel, en el capítulo 9, donde aparecen 6 hombres que representan a los ángeles, 1 con el sello y 5 con sendas armas destructoras. Y esto se aplica para el actual pueblo de Dios. Veamos una cita en el libro Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 65,
Hablando de esta escena de Ezequiel 9, la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice: aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así, el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 65. Palabras duras, mis hermanos, pero son inspiradas. ¿Qué otro lenguaje puede usar el Señor para hacernos volver en sí? ¿Qué otro medio tiene que usar Dios para que nosotros entendamos y nos volvamos a Él? Ya lo ha hecho con su amor en muchas ocasiones y hasta el día de hoy su ira no ha sido derramada porque nos ama. Pero llegará un momento en que su ira será primero sobre su iglesia. Cerramos este resumen invitando a todos a leer el capítulo titulado La idolatría en el Sinaí, en las páginas 287 hasta la 300 del libro Patriarcas y Profetas de Ellen G. White. Que la paz de Dios sea con todos y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.